Departamento Nacional de la Oficina Asesora de Planeación, Estudios Sectoriales y el Grupo de Estudios Sectoriales y Política Pública, la Unión Temporal Econometría SEI y en el mío propio. Les damos la bienvenida a nuestro taller Diálogos en Salud 51, cuyo tema a tratar será la evaluación de resultados de la Política Nacional de Discapacidad. A continuación les vamos a dar unas recomendaciones para nuestra sesión virtual. La primera es que por favor mantener el micrófono desactivado durante la sesión, activarlo únicamente en el momento en el que vaya a participar o desea hacer alguna pregunta al final de nuestra sesión. La segunda es por motivos de ancho de banda y para evitar interrupciones, mantener desactivada la cámara durante la sesión. Tercero, en el chat pueden formular las preguntas que deseen, serán respondidas en el transcurso de la sesión o al final de la misma. Cuarto, si desean participar, levantar la mano y activar para participar y desactivar cuando finalice la intervención. Quinto, al terminar la sesión solicitamos desconectarse de la misma. Les informamos que esta sesión será grabada por la Oficina Asesora de Planeación. Si están de acuerdo, por favor nos informan. De acuerdo. Gracias. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Primero, la presentación de la sesión a cargo del doctor John Manuel Delgado Nivia, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Segundo, contexto de la evaluación de la Política Nacional de Discapacidad a cargo de la doctora Carolina Suárez del Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Desarrollo Social, Subdirectora de Salud. Tercero, el marco metodológico por la doctora Marta Isabel Gutiérrez, directora de la Unión Temporal Econometría SEI. Cuarto, evaluación de resultados de la Política Pública de Discapacidad, doctor Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social. Quinto, daremos un espacio para preguntas a todos los asistentes. Y sexto, cierre de la sesión a cargo del doctor John Manuel Delgado. Nuevamente bienvenidos y le doy paso a la doctora Maritza Silva. Gracias, Mauricio. Muy buenos días para todos. Darle la bienvenida a la versión número 51 del seminario Diálogos en Salud. El día de hoy presentaremos los resultados de la evaluación de la Política Nacional de Discapacidad, la cual nace como parte de los compromisos establecidos en el COMPE 166 y adicionalmente para generar insumos para el informe del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Con la evaluación se obtienen insumos y elementos importantes que contribuirán a establecer el estado de avance de los diferentes ejes estratégicos de la política pública de discapacidad y adicionalmente brindará elementos que permitan aportar al fortalecimiento de acciones y mecanismos que promuevan el reconocimiento de las necesidades particulares de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Esta evaluación fue realizada el año anterior por el Departamento Nacional de Planeación y fue ejecutada por la firma Econometría Unión Temporal SEI. A continuación, unas palabras del doctor John Manuel Delgado Nivia, jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Doctor John, bienvenido. Maritza, muy buenos días. No sé si me estás escuchando, Maritza. ¿Se oye? Sí, señor, se escucha, está un poco entrecortado, pero sí, señor, se escucha. Bueno, me confirmas, por favor. No voy a ser muy breve para no alterar la dinámica y, por supuesto, Te perdimos, doctor Delgado. No escuchamos. Doctor John, no te escuchamos. Maritza. Señor, ya. Maritza, ¿me escuchas? Sí, señor, sí, señor.
Bien, estoy transfiriendo a otro dispositivo. Parece que tenía problemas con el anterior. Simplemente les estaba planteando el agradecimiento a los invitados al panel de hoy. Creo que tenemos un panel de lujo. Para nosotros, la presentación de esta evaluación. Creo que hay un eco también. Perdón. Sí, señor. Hay algún micrófono abierto. Para nosotros esta sesión es de mucha importancia y queríamos tener la oportunidad de compartir porque los resultados de esta evaluación al final van a ser insumos para tomar medidas de política, para tomar decisiones de política pública alrededor de lo que significa la política de discapacidad en Colombia. Y no solamente en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, no todos los entornos alrededor de los ambientes de personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadores. Este quehacer de la revisión de cómo vamos en políticas es un aspecto fundamental de nuestra oficina asesora de planeación y de allí que el aporte que hacen agentes externos, en este caso la consultoría que hoy tenemos invitada para hacer la presentación y por supuesto el acompañamiento permanente de DNP es absolutamente fundamental porque es en este sentido que creemos que debe transitar la política pública con evaluaciones que nos permitan saber impactos, que nos permitan ver resultados, que nos permitan tomar decisiones y en ese sentido pues comprender y entender qué está pasando con la política es fundamental. Esta política simplemente para mencionarlo se basa en 5 ejes estratégicos, de manera que ya veremos hoy cómo nos fue y pues de cara incluso a su finalización, esta política en su implementación culmina en el año 2022, pues por supuesto ofrece un insumo fundamental para la reformulación de la siguiente política. Así que pues muchísimas gracias a todos los invitados. Esperamos que como esta sesión se graba, pueda ser de utilidad para los territorios, pueda ser de utilidad para los diferentes grupos de valor que giran o que gravitan alrededor de los temas de la población con discapacidad, para que esto permita tener, como lo he mencionado de manera insistente, insumos para la formulación del siguiente plan, de la siguiente política, del siguiente periodo de implementación de la política de discapacidad. Así que muchísimas gracias Maritza y muchas gracias Mauricio también. Gracias, doctor Delgado. Les recordamos antes de iniciar a todos nuestros invitados que pueden diligenciar el listado de asistencia. En ese listado de asistencia, en los correos electrónicos que nos dejen, allí estaremos enviando la presentación y también les estaremos haciendo llegar el enlace de la grabación de esta sesión. Antes de iniciar, pues reiterar que, como les mencionaba el doctor Delgado y como se lo señalaba al inicio, la evaluación fue realizada por el departamento, liderada por el Departamento Nacional de Planeación, a través de la firma La Unión Temporal Econometría 6 y contó con el acompañamiento metodológico del Ministerio de Salud y Protección Social a través de las oficinas de promoción social y la oficina de planeación. Adicionalmente, también acompañó el Comité Técnico de Presidencia para Personas con Discapacidad y el Ministerio del Interior. Entonces, nuestros invitados del día de hoy, la doctora Carolina Suárez Vargas, profesional en Ciencias Económicas con maestría en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector salud y se ha desempeñado como consultora de diferentes proyectos relacionados con implementación de políticas públicas en salud en entidades territoriales y financiamiento del sistema de salud. Fue subdirectora de regulación de operación del aseguramiento en el Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente se encuentra vinculada como subdirectora de salud del Departamento Nacional de Planeación y dicha subdirección tiene a su cargo lo relacionado con la formulación de políticas, programas y proyectos en temas de salud y protección social, familia, primera infancia, adolescencia y juventud, seguridad alimentaria y nutricional y discapacidad, en coordinación con organismos y entidades correspondientes. Nos acompaña también la doctora Marta Isabel Gutiérrez, es economista con maestría en economía, se encuentra vinculada a econometría desde el año 1987,
Ha participado como directora o consultora en más de 150 consultorías con la firma en temas de evaluación, diagnóstico, monitoreo, seguimiento y valoración económica. Los principales temas donde ha trabajado son educación, inclusión social, cultura, deporte y recreación. Y en el sector agropecuario. En los últimos años ha participado en la evaluación de la política pública de discapacidad e inclusión social, levantamiento de la línea base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad, la evaluación de impacto del programa Colombia Mayor, la evaluación del programa de jornada única, la evaluación del modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con ley SRPA del bienestar familiar y la evaluación de impacto del programa Jóvenes en Acción. Nos acompañará más adelante el doctor Alejandro Cepeda, psicólogo, máster en estudios y gestión del desarrollo, con experiencia en fomento de la promoción social en salud, generando acciones públicas orientadas hacia la igualdad de los derechos en salud, reconociendo las diversidades sociales y culturales de personas, familias y comunidades vulnerables y o diferenciales. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Promoción Social. Y finalmente nos acompaña la doctora Leslie Carolina Ruiz Parra, terapeuta ocupacional, magíster en Derechos Humanos, con experiencia en atención de personas con discapacidad desde procesos de rehabilitación funcional y desde el marco de la política pública en entidades territoriales y del orden nacional. Actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo de Gestión de Discapacidad de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud. Entonces, damos inicio a la sesión. Le doy la palabra a la doctora Carolina Suárez del DNP. Bienvenida, doctora Carolina. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, Joan Manuel, y a todos los presentes en este espacio. Agradecemos mucho la invitación. Estos espacios pues son muy importantes para discutir no solamente lo que viene sucediendo con los trabajos de evaluación de política, sino con miras a establecer lo que viene. Yo simplemente quería saludar y dar un pequeño antecedente para ya darle la palabra a la Dirección de Evaluación y Seguimiento de Política Pública del DNP junto con la firma, quienes adelantaron esta evaluación. Como contexto quería contarles que en el diagnóstico que se elaboró para el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, pues se evidenció que el COMPE 166 ya había culminado, estaba en un cumplimiento superior al 97%, tanto de acciones como de recursos, y era necesario para el establecimiento de la nueva política pública para las personas con discapacidad generar una evaluación de lo sucedido en el desarrollo de esta política con miras a generar los insumos necesarios para poder tener un punto de arranque para la nueva política. Entonces, digamos que es uno de los puntos centrales junto con el acceso a información de calidad y, bueno, la creación de un observatorio para discapacidad, entre otros, que quedaron contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta política tenía como objetivo general garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad a través del fortalecimiento de la implementación de esta política de discapacidad e inclusión social. Y aquí con este preámbulo pues le doy la palabra a Elixson del grupo de evaluaciones de la Dirección de Evaluación y Seguimiento de Política de DNP y posteriormente a la firma, no sin antes nuevamente agradecer por el espacio. Bueno, muy buenos días. Gracias, Carolina, por la introducción. Como a manera de contexto, les habla Elixson Freddy Anclares Barbosa. Pertenezco a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP y fue quien dirigió, o mejor, lideró el desarrollo de esta evaluación. Marisa, ¿podrías avanzar una diapositiva, por favor? Gracias. A manera de contexto muy general sobre las bases que fundamentaron este ejercicio de evaluación, pues quisiera contarles un poco sobre el proceso de evaluación, como pues para que podamos dimensionar cuál ha sido un poco el trabajo que se ha desarrollado en torno a este ejercicio, el cual de entrada pues es bastante riguroso y pues pretende
como bien lo mencionó Carolina, pues brindar unos insumos bastante relevantes pues para el ejercicio de reformulación de la política pública. En este sentido, pues el proceso de evaluación está fragmentado en 5 principales etapas. La primera etapa corresponde a la selección de la política a evaluar. Este es un ejercicio que se hace a nivel de todos los sectores y producto de ese ejercicio se priorizan los temas más estratégicos y relevantes de gobierno, pues que resultan acordes como con las necesidades de cada uno de los sectores. Este proceso inició hacia el mes de noviembre del 2018 y concluye con la aprobación de la Agenda Nacional de Evaluaciones para el año 2019 alrededor de febrero, en el cual pues fue priorizada la evaluación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Posterior a esto, arranca la segunda etapa, que es la del diseño de la evaluación, etapa que inicia alrededor de abril y concluye en agosto del año 2019. En esta etapa, pues se cuenta con una participación de un comité de diseño, y ese comité de diseño pues está conformado por nuestra dirección técnica, es decir, la Dirección de Desarrollo Social para el caso en particular, y la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, acompañadas de asesores cuantitativos y cualitativos que permiten garantizar la calidad y la robustez de los resultados. Adicionalmente, contamos con el valioso acompañamiento técnico de los actores más relevantes a lo largo de la ejecución del COMPE 166 del 2013. Y esto porque sabemos que muchos diferentes sectores, todos los sectores están permeados por la política, pero el papel protagónico que quizás han tenido a lo largo de la implementación del COMPES, pues hace que estos actores fueran muy relevantes para el ejercicio del diseño y posterior seguimiento de la evaluación. ¿Quiénes son? La Consejería Presidencial de la Participación para las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior. Dado que pues ellos en diferentes etapas de la implementación de política, pues surtieron un papel protagónico como rectores de política. Este ejercicio pues de diseño, ¿qué pretende? Acotar muy bien cuáles son los alcances que se buscan en el ejercicio de evaluación. Entonces se define un gran objetivo, se definen unos objetivos específicos, se definen unas preguntas orientadoras y el tipo de evaluación. En este sentido, pues la evaluación que se definió en esa fase de diseño pues fue una evaluación de resultados de la política pública. Paso seguido, previa aprobación de ese diseño, pues se entra a la fase de contratación que inicia alrededor de septiembre y concluye en diciembre del 2019 a través de la modalidad de concurso de méritos abiertos, mediante el cual pues participaron alrededor de 10 a 12 firmas, si la memoria no me falla, y pues resultó ganadora la unión temporal conformada por las firmas Econometría y Sistemas Especializados de Información, que como lo han mencionado, pues es la unión temporal Econometría 6. La ejecución arranca en diciembre del 2019 y concluye en diciembre del año 2020. Tuvimos algunos traspiés, pues producto del COVID-19, pues como a todos nos afectó en el sentido que va un poco más allá de del quehacer, del cómo se habían planeado las cosas, y por ende pues nos tocó llevar a discusiones técnicas que nos permitieran adelantar la recolección de información prevista en las mejores condiciones sin tener que llevar a riesgo a los hogares pues, de las personas con discapacidad. Entonces esto implementó, era un proceso inicialmente planeado para 10 meses, pero pues que tuvo que alargarse hasta diciembre del 2020, concluyéndose en este mes y pues abriendo el espacio a la fase de socialización. Pues ya se han tenido varias socializaciones de estos resultados, una de ellas en el marco de la semana, en la semana que se conmemoró el Día de las Personas con Discapacidad. Esto a nivel general, muy de contexto rápidamente, como pues para
que sirva como de entrada un poco a lo que nos va a contar Marta Isabel Gutiérrez, quien es la directora de este proceso de evaluación. Entonces, pues quedo muy agradecido nuevamente. Nuestro gran interés es pues poder entregar de la mejor manera estos resultados que con bastante esfuerzo conjunto entre las entidades, entre el Ministerio de Salud, entre el Ministerio de Interior y la Consejería Presidencial para las Personas con Discapacidad, en conjunto con el DNP, nuestra dirección técnica, pues hemos adelantado, y pues que, como bien quisiera reforzar este mensaje, es muy importante que pues podamos consumir estos resultados y ponernos en marcha o en servicio de todos los territorios a nivel nacional, y pues principalmente pues que sea un insumo angular que dé piso de alguna manera al nuevo ejercicio de ajuste de la política pública. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a prender la cámara un momentito para saludarlos. Mi nombre es Marta Isabel Gutiérrez, pues ya Maritza y Elixon me presentaron. Estuve encargada de la dirección de la ejecución de esta evaluación de la Política Pública Nacional de Discapacidad, que como ya lo han mencionado también, fue aprobada en el COMPE 166 del 2013. Pues la política, que muchos de ustedes la conocen, está estructurada en 5 ejes estratégicos. El eje de transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y pública, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la diversidad. Estos 5 ejes de la política, digamos, también trazaron la forma de realizar la evaluación. Desde el proceso de formulación de los términos de referencia, digamos, se definieron unas preguntas orientadoras para cada uno de esos ejes, y de alguna manera, digamos, el desarrollo de la evaluación, que ya les voy a contar un poco la parte metodológica, pues estuvo guiada por cada uno de estos ejes, y los resultados que ustedes van a escuchar más adelante también están presentados al interior de cada uno de estos 5 ejes. Entonces, de ahí un poquito la importancia de hacer énfasis en esa parte. ¿Cuál fue, digamos, el objetivo general de la evaluación? Pues es realizar una evaluación de resultados de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social que permita generar recomendaciones para fortalecer sus acciones. Como ya lo dijeron antes el doctor John Manuel y pues Carolina y Elixon, pues está a puertas de la reformulación de la política pública de discapacidad, y pues este podría ser un insumo muy importante que guíe, digamos, esas decisiones de política que se deberán tomar en su momento. ¿Qué marco metodológico y por qué se escogió para realizar esta evaluación? Como ustedes saben, pues la política pública de discapacidad pues tiene, digamos, muchos actores involucrados, y tiene en el centro de esa política las personas con discapacidad. Por esa razón se tomó la decisión de tener como marco metodológico el modelo socioecológico. El modelo socioecológico se seleccionó, pues de alguna manera permite, digamos, establecer esas relaciones entre los diferentes actores y los diferentes contextos, porque sabemos que pues, la política se implementa en un contexto local, departamental, nacional, y de alguna manera también nos permitía identificar, digamos, en el centro de esta política a las personas con discapacidad, a sus familias y sus cuidadores. Entonces, como ustedes lo ven en el diagrama que se está, digamos, proyectando en este momento, es un modelo que, partiendo de ese ámbito personal de las personas con discapacidad, incluye al ámbito familiar, al ámbito social, donde están las organizaciones sociales, empresariales, laborales. También nos permite relacionarlo con el ámbito institucional, ámbito muy importante, donde están todas las entidades a nivel municipal y departamental,
están los consejos municipales, departamentales y locales, y también, digamos, están todas las entidades públicas y privadas y los mecanismos de coordinación, y, digamos, en la parte superior está toda la parte de la normatividad. La política pública tiene, digamos, una normatividad muy extensa, empezando por, digamos, los referentes internacionales de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, este modelo metodológico nos permitió de alguna manera tener en cuenta estos diferentes ámbitos para poder hacer el análisis muy detallado de cada uno de esos puntos de la política. Por otro lado, también este marco del modelo socioecológico nos permitía establecer una relación con los enfoques. Digamos, claramente la política pública de discapacidad tiene un enfoque de derechos, como ya lo hemos dicho, busca, digamos, la realización de los derechos de las personas con discapacidad, y esto nos permitía de alguna manera, digamos, relacionar esos titulares de derecho que son los que están relacionados en los tres ámbitos inferiores con los garantes de esos derechos, con los encargados de, digamos, de garantizar esos derechos para las personas con discapacidad. Esto, digamos, nos permite tener muy en cuenta el enfoque de derechos, enfoque desde el cual fue formulada la política con discapacidad. Por otro lado, tenemos el enfoque diferencial, digamos, que como su nombre lo indica, reconoce las diferencias en las personas objeto de la política, y también nos permitió incluir el enfoque interseccional, enfoque que además, digamos, del enfoque diferencial permite profundizar en desigualdades que se derivan de categorías como sexo, como ser víctima del conflicto, como el grupo de edad o el curso de vida, como si está localizado en un territorio urbano o rural, y desde luego la discapacidad. Entonces, esta digamos, manera de relacionar los ámbitos con los enfoques fue un poco lo que nos llevó a tomar la decisión de que la evaluación se hiciera desde ese marco. Ya para continuar con la presentación, que van perdón, un momentico, acá tenemos las fuentes de información. Entonces, ¿cómo se hizo esta evaluación? Esta evaluación tuvo unas fuentes primarias y unas fuentes secundarias. Las fuentes primarias fueron, digamos, información directamente recogida durante la evaluación. Se aplicaron 1.508 encuestas a los hogares de las personas con discapacidad inscritas en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Estas encuestas se hicieron telefónicamente, digamos, un poco por la razón que exponía Elickson antes de estar, digamos, la recolección se hizo en medio de la pandemia, y también se hicieron una serie de ejercicios cualitativos que fueron muy importantes para complementar el análisis. Nosotros siempre en estos análisis de las evaluaciones se usa, digamos, un enfoque mixto, es decir, un enfoque donde se combina información cuantitativa, como es la que se puede recoger en unas encuestas o en bases de datos secundarias, con información cualitativa. Para ello se hicieron entrevistas, se hicieron 46 entrevistas, 14 de ellas se hicieron a nivel regional, ya les voy a explicar en dónde, y 32 entrevistas se hicieron a nivel nacional. ¿A quiénes? A los representantes del Consejo Nacional de Discapacidad, a las personas del grupo de enlace sectorial, y las 14 entrevistas se hicieron a funcionarios departamentales y municipales en 7 municipios que fueron seleccionados y que están presentados en el mapa que ustedes están viendo. Entonces, esos 7 municipios se seleccionaron teniendo en cuenta diferentes, digamos, condiciones o características. Una de ellas era, digamos, tener cobertura de las diferentes regiones del país. La otra tuvo que ver, digamos, con la población total y la población con discapacidad en cada uno de esos municipios. Frente también la proporción de personas con discapacidad frente a la población total.
Se buscaba que en algunos de esos municipios también existiera población víctima del conflicto armado y también hubiera representatividad de comunidades étnicas. Entonces, digamos, mediante un análisis detallado de todas estas características, se seleccionaron unos grupos o clústeres a través de los cuales se hizo la selección de estos 7 municipios en estas regiones. La región norte se seleccionó el municipio de Dabeiba en La Guajira, en Santander, Carmen de Chucurí, en Arauca, el municipio de Arauca. También en la zona central se seleccionó Pereira, tenemos también Gigante en Huila, a San Andrés de Tumaco en Nariño y a Puerto Asís en Putumayo. En esos 7 municipios se hicieron entrevistas a funcionarios municipales y a su vez al funcionario departamental de ese municipio. Se aplicaron 21 entrevistas grupales. Estas entrevistas grupales se hicieron, digamos, en grupos de a 3 personas, donde se entrevistaba a la persona con discapacidad y 2 de sus familiares. Se hicieron grupos focales con las organizaciones sociales de y para personas con discapacidad en cada uno de esos municipios. Se desarrolló un ejercicio de construir unas historias de vida con personas con discapacidad y adicionalmente se hicieron 7 microetnografías, una en cada municipio, de personas con discapacidad, muy focalizadas, digamos, en personas que estuvieran empleadas o que tuvieran algún emprendimiento. Entonces, esto es un poco lo que resume la parte de fuentes primarias. Si me permites, Tatiana, la siguiente diapositiva. Adicionalmente, se hizo, digamos, una revisión documental muy detallada de toda la normatividad y de todos, digamos, los lineamientos que han sido producidos alrededor de la política pública de discapacidad. Y adicionalmente se analizaron fuentes de información estadística, digamos, partiendo desde el Censo Nacional de Población, las encuestas de calidad de vida, las encuestas de demografía y salud. Y entonces, después de tener tanto el análisis de esas fuentes secundarias como los resultados de las fuentes primarias, se hizo una triangulación de resultados y producto de esto, pues se obtuvieron los resultados que van a escuchar ustedes a continuación. Entonces, con esto doy por terminada la parte metodológica y pues le doy la palabra a la persona que va a hacer la exposición de los principales resultados, que entiendo es Carolina Ruiz, y también el doctor Alejandro Cepeda. Muchísimas gracias, es un gusto para nosotros poder difundir estos resultados que se obtuvieron en la evaluación y pues esperamos que sean de utilidad a todos los niveles, digamos a nivel municipal, departamental y obviamente a nivel nacional, para las toma de decisiones de programas, proyectos y de la política en general de discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Isabel. Le damos la palabra al doctor Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina Asesora de Promoción Social, perdón. Muy buenos días a todos y a todas. Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social. Agradezco a las personas que nos han acompañado en esta presentación y pues me involucro en ella. En este caso daré o presentaré los resultados de esta política que es muy valiosa en términos de poder precisamente pensarnos cómo se ha impactado, cómo la política ha impactado a la población con discapacidad y en esa perspectiva mirar qué ajustes en función de los hallazgos se pueden hacer o planes de mejora se pueden hacer precisamente para que la política llegue y se enfoque particularmente y responda a las necesidades de la población con discapacidad. Entonces, me va a permitir presentar los resultados. Tatiana, por favor, gracias. Frente a la caracterización de las personas con discapacidad, según el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 7.1 de las personas reportan alguna dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. Eso significa que son más o menos 3.134.036. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias.
Alejandro, por favor, abres tu micrófono, silencia a todos los asistentes. Vale, gracias, Marix. Les contaba que según el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 7.1% de las poblaciones reportan algún tipo de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. El 4% de la población reporta mayores niveles de severidad en la dificultad. Es decir, ahí estamos viendo un universo del 7.1 que en general reporta alguna dificultad para realizar sus actividades y 4 de ese 7% tiene mayor severidad en el desarrollo de esas actividades. Según el registro de localización y caracterización con personas con discapacidad, hay cerca de 1.5 millones de personas con discapacidad. Respecto a la edad y el nivel educativo, ese mismo censo nos define que el 66% de las personas con discapacidad es mayor de 49 años, mientras que en este mismo grupo de edad solo representa el 28% de las personas con discapacidad. Bajo nivel educativo, el 17% no sabe leer y escribir y un 58% de las personas con discapacidad tienen un nivel educativo de primaria o menos frente al 34% de las personas sin discapacidad, según este mismo censo. Frente al cuidado de las personas con discapacidad, el 42% de las personas con discapacidad tienen una persona a cargo de su cuidado, según la encuesta. El 90% de estas personas son mujeres. Aquí también hay una lógica sobre la perspectiva de género que hay que tener en cuenta y frente a la política de cuidado que hay que seguir y que se viene trabajando ya desde diferentes áreas, pero que estos datos nos permiten claramente definir hacia dónde se tiene que enfocar y cuáles son los ejes estratégicos que tenemos que desarrollar, particularmente desde una perspectiva de género. El 38% son jefes de hogar. El 41% de los cuidadores es el cónyuge y el 11% de esos cuidadores son hijos del jefe de hogar. Solo el 4.5% recibe algún tipo de ingreso por la actividad de cuidado, según la encuesta. Estos datos son muy importantes precisamente porque nos permiten mirar hacia dónde se tiene que enfocar la actualización de la política. En el eje 1, de la evaluación, en el Observatorio Nacional de Discapacidad, se encontró que el Observatorio Nacional de Discapacidad fue planeado desde el Acuerdo 03 de 2014 del Consejo Nacional de Discapacidad, donde se describe como una estrategia técnica que recopila, investiga, analiza y genera información para contribuir al seguimiento de los esfuerzos en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad. Sin embargo, no es conocido por todos los actores del Sistema Nacional de Discapacidad, lo que afecta el alcance que tiene en la toma de decisiones concernientes a la política pública de discapacidad e inclusión social. Esto es muy clave porque el acceso a la información nos permite tomar decisiones informadas y eso pues tiene que tener un resultado y un impacto en la política y en la población. Por lo tanto, acá hay situaciones que se tienen que atender. El Observatorio Nacional de Discapacidad requiere ajustes que lo fortalezcan dado que falta mayor articulación entre las fuentes y mayor interoperabilidad de las fuentes de información que nutren el observatorio. Se perciben deficiencias en la consistencia de la información al contrastar las diferentes fuentes que se usan. Es decir, no toda la información ni todos los datos están dando el resultado esperado y entonces hay divergencias y esto pues genera dificultades en el análisis y en la toma de decisiones. Existe la necesidad de indicadores para hacer seguimiento periódico desde el enfoque diferencial y para el análisis interseccional de la política. Y falta articulación del Observatorio Nacional de Discapacidad con las organizaciones sociales y para las personas con discapacidad, según esta información que nos reporta la evaluación. Frente al eje A1, Sistema Nacional de Discapacidad. La estructura y los espacios de articulación del Sistema Nacional de Discapacidad son conocidos y valorados por los diferentes actores del sistema, lo cual es muy importante porque el sistema tiene diferentes niveles de articulación nacional, departamental y municipal, y esto implica pues que realmente hay una comunicación entre los actores locales, la definición y la materialización de la política en los actores locales y
cómo sube la información a los espacios nacionales de articulación y a los espacios departamentales de articulación, y en la misma lógica, cómo baja esa información a los espacios departamentales y municipales. Entonces, esto nos está mostrando que realmente hay una articulación entre los diferentes niveles de gestión y desarrollo de la política. Frente a las acciones de seguimiento y monitoreo, existen normas que fortalecerían estos roles. La Ley 850 de 2013, Ley 1618 de 2013 y Ley 1757 de 2015, entre otras normas que permiten el fortalecimiento y la regulación de este sistema. Algunos actores en el nivel nacional reconocen las acciones de seguimiento y la trazabilidad de la política pública de discapacidad e inclusión social, realizada por el Departamento Nacional de Planeación. Los cambios de la arquitectura institucional han afectado la articulación horizontal, intersectorial y vertical entre la nación y los territorios y viceversa. Claramente en el año 2016 se cambió, o la entidad rectora de la política cambió. Hasta el año 2016 la entidad rectora fue el Ministerio, luego el Ministerio del Interior y luego entonces, esos cambios puede ser que Alejandro, perdona, me voy a silenciar de nuevo a todos. Por favor, continúa, qué pena. Gracias, Marita. No hay inconveniente. Precisamente estos cambios se fueron evidentes en los resultados de la evaluación. Claramente allí hay que hacer un mayor esfuerzo entre esas sinergias que se tienen que garantizar entre quien asume hoy la rectoría, quien asume hoy la coordinación del sistema y cómo esto fluye en los diferentes niveles de articulación del gobierno y los diferentes sectores que contribuyen al fortalecimiento e implementación de la política de discapacidad. Siguiente. Rutas de atención de carácter intra e intersectorial. La política pública de discapacidad e inclusión social centra su atención en la difusión de los mecanismos de acceso a la oferta de programas y servicios para las personas con discapacidad y en los mecanismos establecidos para garantizar su participación. No se han dado lineamientos acerca de cómo lograr la integralidad intrasectorial ni intersectorial. Estos son los resultados que nos muestra la evaluación. En el ámbito institucional, el acceso de las personas con discapacidad a la oferta institucional es asumido como una responsabilidad sectorial e intersectorial, pero dependería de los esfuerzos de cada entidad para implementar y divulgar las rutas, y la articulación con otros sectores para realizar las rutas intersectoriales. Las dificultades para lograr la integralidad e intersectorialidad en las rutas son de distinto orden, es decir, tanto el orden de los diferentes actores de cada sector, como en la articulación intersectorial o como en la articulación de los diferentes niveles de gestión y de gobierno. En el ámbito social, a las organizaciones sociales se les reconoce un papel fundamental en la difusión de la información para las personas con discapacidad, pero dicho rol no necesariamente es debido a que conozcan y manejen las rutas. A las organizaciones les falta conocer más sobre la oferta sectorial y sobre los enfoques que dinamizan la discapacidad desde los derechos y las capacidades. Y en el ámbito personal, el 27% de las personas con discapacidad se reconoce como víctimas del conflicto armado, lo cual claramente amerita una mayor articulación con la política pública de asistencia, atención y reparación a víctimas del conflicto, Ley 1448, y con los programas que cada uno de los actores que hacen parte del Sistema Nacional de Reparación a Víctimas y el Sistema Nacional de Discapacidad, cómo se logran esas sinergias entre los dos sectores precisamente para garantizar que, dado este alto porcentaje de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, pues puedan no solamente garantizar los procesos de política de discapacidad, sino también los procesos de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado. La proporción de personas con discapacidad víctimas que
ha accedido a los servicios de reparación integral es el 35%, ha accedido a los servicios de salud y educación a través de la ruta integral a víctimas el 9%, ha recibido atención en salud del PAPSIVI el 7%, reconoce la ruta integral de atención en salud para víctimas de MADMUSE el 5%. En el eje 2, articulación entre el Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, que era parte de lo que refería hace un momento. En el ámbito normativo y de política, se evidencia esfuerzos por parte del Consejo Nacional de Discapacidad, el GES, y el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad para crear lineamientos, articular los sistemas y cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional. En el ámbito institucional, se evidencian los esfuerzos en articulación entre los actores líderes de los sistemas. Sin embargo, no hay articulación intersectorial y el resto de las entidades no son parte de esta. Se evidencian esfuerzos de articulación en lo territorial, pero no todos tienen los planes de acción territorial identificados. En el ámbito social, ha sido difícil la participación de las personas en los movimientos de víctimas en el Sistema Nacional de Discapacidad y las organizaciones sociales no son muy conocedoras de los planes de acción territorial, que son los planes que se formulan para la implementación de la política de víctimas a nivel territorial y de los procesos de articulación entre enfoques diferenciales. En el ámbito personal, las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado identifican mejor las rutas y la oferta de atención municipal que el resto de las personas con discapacidad. En la capacidad jurídica y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En el ámbito institucional, la Ley 1996 del 2019, alineada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elimina la interdicción y reconoce la capacidad legal de las personas con discapacidad. El Ministerio de Justicia ha adelantado acciones articuladas con otras entidades para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, tales como el desarrollo de programas de formación y foros dirigidos a operadores de justicia y el contar con protocolos de atención inclusiva que involucren ajustes razonables para la superación de las barreras para la prestación plena de los servicios. En el ámbito social, la creación de red universitaria para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y esta red, junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, realizó acciones con la campaña Mi capacidad no me hace incapaz, donde se presenta que, contrario a la interdicción, lo que necesitan son apoyos y ajustes razonables para garantizar la capacidad legal de las personas. En el ámbito personal, ninguna de las personas con discapacidad encuestadas ha sido declarada interdicta. El 58% de las personas con discapacidad respondió que puede decidir autónomamente firmar un contrato, recibir una sucesión o herencia, firmar un documento o autorizar procedimientos médicos, y un 68% de las personas que requirieron firmar un contrato o documento en los últimos 2 años lo hizo a través de otra persona. En el eje 3, participación en la vida política y pública. Las organizaciones ID para personas con discapacidad. El rol de las organizaciones sociales antecede a la política pública de discapacidad e inclusión social. El fortalecimiento de las organizaciones sociales es desigual en los territorios. Se evidencia la necesidad de contar con acciones que respondan a un criterio de equidad en la manera como se aborda el fortalecimiento de las organizaciones sociales, y existe un interés por abordar aspectos relacionados con la interseccionalidad en la institucionalidad nacional y las organizaciones sociales, y propuestas para que el grupo de cuidadores y familiares puedan fortalecerse como organización. Siguiente, gracias. En el eje 4, protección a niños, niñas y adolescentes. La inclusión de niños y niñas menores de 5 años con discapacidad en la educación preescolar. En el marco de la política de cero a siempre,
Esta es la puerta, bueno, se incluyó en el marco de la política de cero a siempre. Esta es la puerta de entrada al sistema educativo y contribuye a la continuación de la educación básica y media. Se requiere continuar con la capacitación del personal docente en todos los niveles educativos, precisamente para que esa ruta que ya se habló y que permite que los niños y niñas con discapacidad puedan acceder a la educación desde una perspectiva de inclusión, pues puedan seguir en los siguientes niveles de formación. Avance en lineamientos e implementación de los programas. La proporción de niños y niñas asistiendo a centros de atención del ICBF es muy baja. El 0,17% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF son personas con discapacidad. Educación. Mejor acceso a educación formal en los niveles de primaria y secundaria. Tasa de inscripción del 57%, el 31% tuvo problemas para encontrar cupo, incremento de la matrícula de 1,4% en 2013 a 2,2% en 2018, según el sistema, incremento docente de apoyo mayor al 200%, según la sentencia 600, y más trabajo con los docentes, educación inclusiva. Calidad aún calidad aún se considera inadecuada. La calidad aún se considera inadecuada. El 61% considera que la institución educativa no se adecua a sus necesidades educativas. El 45% considera que las condiciones educativas han mejorado en los últimos 6 años. El 42% considera que la institución educativa se han adecuado pues, los procesos para la accesibilidad y los espacios, y el 58% consideran que las instituciones educativas brindan ajustes razonables. La tasa de deserción y extraedad mayores comparativamente con las personas sin discapacidad. Empleabilidad. Aún existen restricciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Solo el 17% trabajan, el 26% que trabajan lo hacen como empleados. La tasa de participación es menor que la tasa de las personas sin discapacidad según el censo. 32% versus 62%. El 23% de los que trabajan recibieron apoyos para la inclusión laboral de manera mayoritaria de empresas privadas. Aún existen muchas barreras para la contratación, eso desde el análisis cualitativo. El 23% de los trabajadores considera que las condiciones han mejorado. El 73% de las personas que trabajan opinan que respecto a cuando ingresó a trabajar, las barreras que han experimentado son iguales o mayores, y dificultades para conseguir empleo, el 35% por falta de preparación. Emprendimiento. La generación de ingresos a partir del emprendimiento es muy limitada para las personas con discapacidad. Menos del 5% tiene un negocio o un emprendimiento según la encuesta. La mayoría de los emprendimientos fueron creados antes del 2014, según la encuesta. Una cuarta parte de los emprendimientos son formales inscritos ante Cámara de Comercio, según la encuesta. Una cuarta parte recibieron algún tipo de acompañamiento y menos de una quinta parte tuvo financiamiento de amigos o familiares, y dificultades en cuanto a la información y a los perfiles solicitados en las convocatorias del Fondo Emprender. Esto a partir de los instrumentos cualitativos y el análisis cualitativo que se realizó. En términos de salud, cobertura. Aún hay temas por mejorar respecto a la cobertura integral. El 95%, según la información y resultado del análisis de las diferentes fuentes de información de las personas con discapacidad, hoy cuentan con aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las restricciones de acceso a los servicios de especialistas y rehabilitación están aproximadamente en un 44%. Las dificultades en la ruta de acceso a las ayudas técnicas se percibe, pero no tienen derecho
derecho a recibirlas. Esto es un análisis cualitativo a partir de los instrumentos que se aplicaron y las técnicas. Desconocimiento sobre el uso de las ayudas técnicas. Todavía no se tiene claridad sobre el acceso para el acceso a las ayudas técnicas y sobre el uso de las ayudas técnicas. Calidad. Aspectos por mejorar para una adecuada atención. El 50% considera que la atención en su última cita fue adecuada. El 27% considera que la atención en salud en los últimos 6 años ha mejorado. Las barreras que se presentan están más asociadas a temas comunicativos, el 32% refiere eso. Las barreras actitudinales siguen siendo un tema central. La atención prestada se brinda desde un enfoque puramente médico, o sea, el enfoque psicosocial todavía no permea los procesos de atención en salud y los servicios de atención en salud, que se brindan en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y se invisibiliza a las personas con discapacidad, pues los médicos se dirigen al apoyo y o al cuidador. Y esto a partir de los análisis en función del proceso cualitativo de la evaluación. Eje 5, acceso a tecnologías de la información y comunicación. Avances en la normatividad y en el desarrollo del proceso de adquisición y desarrollo de las TIC. Programas en los canales de televisión que incluyen interpretación en lenguaje de señas, clúster, caption y o subtítulos. Lineamientos y normatividad para la información de los portales web sean accesibles a las personas con discapacidad y procesos de acceso a la TIC para personas con discapacidad como Convertic, Centro de Relevo, programas Conectando Sentidos y Cine para Todos. El acceso de las personas con discapacidad a la TIC es bajo. El 46,18% de las personas con discapacidad tienen acceso a por lo menos una tecnología de la información. El 7,6% de las personas con discapacidad auditiva usa servicio de centro de relevo y el 1,6% de las personas con discapacidad visual usan herramientas de Convert. Accesibilidad y diseño universal. Avances en términos de normatividad en accesibilidad y diseño universal. Se requieren mejoras en los espacios públicos y de transporte para la accesibilidad de las personas con discapacidad. El 17% de las personas con discapacidad encuestadas indicó que los espacios de la vivienda eran inadecuados. El 30,4% de las personas con discapacidad encuestadas consideró que el medio de transporte utilizado es inadecuado. El 22% de las personas encuestadas reporta que se dieron mejoras en su vivienda y un 8% de los encuestados reporta que hubo adecuaciones en su barrio. El 9% de las personas reporta que hubo adecuaciones en el medio de transporte que utiliza. Barreras físicas, comunicativas y actitudinales. La existencia de barreras que impiden o dificultan el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Proporción de personas con discapacidad que reportó la presencia de barreras. Barreras físicas, el 60% en espacio público, el 29% en lugar de recreación, en sus lugares de recreación, el 25% en el lugar de atención en salud, el 24% en lugares de estudio, el 22% en su lugar de trabajo y el 22% en su casa. Barreras comunicativas, el 56% en el espacio público, el 33% en sus lugares de recreación, el 43% en los lugares de atención en salud, el 43% en su lugar de estudio, el 29% en su lugar de trabajo y el 26% en su hogar. Actitudinales, el 46% en su espacio público, el 22% en sus lugares de recreación, el 22% en sus lugares de atención en salud, el 30% en su lugar de estudio, el 20% en su lugar de trabajo y el 16% en su casa. Recomendaciones. En este punto,
Estas fueron las recomendaciones que se hacen después del análisis de los hallazgos, de los resultados, precisamente para que en el marco del proceso de implementación de las políticas se hagan los planes de mejora que permitan que estas situaciones identificadas pues tengan una perspectiva de mejora en el mediano y largo plazo. Me voy a permitir hacer una pausa acá para tomar un poco de agua, perdón. Les recordamos a todos nuestros asistentes que en el enlace que colocamos en el chat pueden dejar sus datos de correo electrónico, teléfono, nombre completo. A esos datos, a ese correo electrónico, les estaremos haciendo llegar esta presentación, el enlace de la grabación de esta sesión y adicionalmente invitaciones para diálogos futuros. Muchas gracias, Marixa. Bueno, continuamos. Respecto a las recomendaciones en el eje 1, respecto al Observatorio Nacional de Discapacidad, adoptar mecanismos de divulgación y uso de la información y el repositorio que constituye el Observatorio Nacional de Discapacidad. Ampliar el nivel de análisis e incorporar los indicadores de interseccionalidad. Incluir información sobre los cuidadores, cuidadoras y las organizaciones de y para personas con discapacidad. Articularse con los otros sistemas de información y con el Observatorio Nacional de Inclusión Social y Productiva para las personas con discapacidad. Respecto al Sistema Nacional de Discapacidad, difundir la información que genere el Sistema Nacional de Discapacidad a sus diferentes instancias, en especial en los territorios. Establecer mecanismos para hacer seguimiento al funcionamiento de los comités departamentales y municipales de discapacidad, facilitar la consulta de la información atendiendo sus necesidades. Rutas. Activar el mecanismo de divulgación de las rutas de atención, difundirlas a través del referente de discapacidad, de los comités municipales de discapacidad, de los comités departamentales de discapacidad y de las organizaciones sociales. Buscar la articulación e interrelación de los sectores para la implementación de las rutas. Eje 2 y 3. Acceso a la justicia. Continuar con los procesos de capacitación y formación del personal de justicia y otros sectores. Desarrollar procesos pedagógicos que consideren los ajustes razonables y la accesibilidad para cada tipo de discapacidad y divulgar y adoptar estrategias para la implementación de la Ley 1996 de 2019 que elimina la interdicción. Respecto a las organizaciones sociales, estimular el desarrollo de una comunidad de práctica para el intercambio de entre organizaciones sociales nacionales y territoriales y entre las organizaciones sociales y la institucionalidad. Perdón. Promover la formación de la participación de las organizaciones sociales en los centros, en los comités departamentales de discapacidad y en los comités municipales de discapacidad. En el eje 4, protección. Aumentar la cobertura de atención en los centros de atención y la primera infancia para niños, niñas con discapacidad menores de 5 años, que es la puerta de entrada al sistema escolar. En emprendimiento, mejorar las estrategias de acompañamiento a la estructuración de proyectos de emprendimiento y mejorar y ampliar las opciones de financiamiento de los emprendimientos para personas con discapacidad. En educación, continuar la ampliación de la cobertura educativa con los ajustes razonables necesarios para garantizar la accesibilidad, incluir estrategias de educación virtual, garantizar la existencia de personal docente y personal de apoyo en todas las instituciones educativas donde asistan niños, niñas y adolescentes con discapacidad, reforzar la formación de los docentes con énfasis en temas actitudinales. Inclusión laboral. Promover el acceso universal inclusivo de las personas con discapacidad a cursos de formación para el trabajo, promover el teletrabajo, o trabajo en línea, generar mayores incentivos a las empresas privadas para la contratación de personas con discapacidad, promover y reglamentar los apoyos y ajustes razonables en los procesos de inclusión laboral. En salud,
mejorar el acceso a salud para las personas con discapacidad bajo un enfoque integral, cumpliendo los estándares de calidad y accesibilidad comunicativa, garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de salud y rehabilitación, especialmente en las zonas alejadas, es decir, fortalecer los servicios de rehabilitación en la baja complejidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Eje 5. Uso de las TIC. Dar a conocer e incentivar el uso de las herramientas como Convertic y el centro de relevo y difundir difundir las entidades que tienen estas tecnologías para el uso público. Accesibilidad. Mejorar el monitoreo de las organizaciones encargadas de la aprobación de licencia y seguimiento a las obras de infraestructura y servicios de transporte. Y frente a las barreras, generar campañas de sensibilización para la eliminación de las barreras actitudinales frente a las personas con discapacidad, implementación de apoyos y ajustes razonables para la comunicación e implementación del diseño universal y accesibilidad para personas con discapacidad en todos los espacios. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos nuestros invitados. En este momento abrimos el espacio para preguntas. Las inquietudes, por favor, levantar la mano y en la medida que levanten la mano les vamos dando la palabra. Cuando vayan a intervenir pueden abrir cámara y pueden abrir el micrófono. Gracias. Tenemos una pregunta de Pablo de Jesús. Pablo. Pablo, tienes la palabra, el micrófono está cerrado. Pablo de Jesús Cardona, tiene la palabra. Bueno, por ahora parece que no. Le doy la palabra a, permítanme que no veo muy bien, a Atuesta García Delio. Gracias, buenos días. ¿Me copian ahí? Qué pena. Sí, señor. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a los hallazgos que obtuvieron en cuanto a personas con discapacidad que se reconocen con algún tipo de pertenencia étnica. Vean, de cualquier tipo de pertenencia étnica, no sé si hay posibilidad de acceder a algunos tipos de hallazgos respecto a la política nacional. Gracias. Marix, si te parece, de una vez vamos respondiendo. ¿O? Sí, perfecto. Sí, Alejandro, gracias. Si bien en la política se incluyó el tema del enfoque diferencial y claramente se identificaron personas con pertenencia étnica, con discapacidad, y claramente eso los incluye de manera general en todos los hallazgos, también el Ministerio, en el marco de la Subcomisión de Salud, que es el espacio de concertación de los pueblos indígenas, particularmente para los temas de salud, se han venido trabajando unos compromisos del gobierno para que se puedan desarrollar lineamientos que permitan la concepción y la integración del enfoque diferencial étnico en la política y particularmente en la prestación de servicios en salud y en los procesos de rehabilitación, y en esa perspectiva también incluirlo y dar cumplimiento en parte a los hallazgos que están identificados acá relacionados con las barreras de acceso a los servicios de salud y a los procesos de rehabilitación. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos. Marta Díaz, les voy a pedir el favor que cuando abran el micrófono se presenten nombre completo y nos cuenten de dónde nos acompañan. Marta Díaz, por favor. Sí, buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Marta Díaz, soy enfermera de la Secretaría de Gobierno del municipio de Cabullaro, Meta.
mi inquietud es frente al tema de la certificación de la discapacidad para las personas que en general siempre en los entes territoriales para el acceso a los programas sociales se nos pide, pues hay acceso preferente a las personas con discapacidad, pero hay una limitante bastante grande en la obtención de esta certificación por discapacidad que inicialmente nosotros como municipio hacíamos, digamos, la caracterización a través de la plataforma. En este momento, pues la plataforma ya no está habilitada y se cambió y se dice que esta certificación debe ser dada por un grupo de profesionales y direccionada a través de las EPS. Ese es un proceso que está pendiente desde el año pasado y quisiera saber si en este momento, a través de esa investigación que se hizo, ya hay algún resultado concluyente acerca de la operatividad de este proceso de certificación de la discapacidad que se ha convertido, digamos, como en toda una tarea para las entidades territoriales cuando las personas en condición de discapacidad nos solicitan, porque pues sabemos que nuestros servicios en la mayoría de los casos son de primer nivel de atención, sobre todo en municipios pequeños como de categorías 4, 5 y 6, y no tenemos habilitadas las instituciones para dar este tipo de certificación de discapacidad. Entonces, de pronto si en la política en la investigación que se hizo, hay algún avance o alguna claridad frente a este proceso de certificación de las personas con discapacidad por parte del equipo interdisciplinario. Esa es mi duda. Marta, gracias. Nos responde Alejandro. Les pediría por favor a nuestros conferencistas si abren cámaras para poderlos ver y vamos aquí, ustedes me van señalando quién da respuesta a las preguntas que están planteando. Gracias. Respecto al proceso de certificación que se definió a través de la resolución 113, claramente ese proceso se definió en el año 2020. Es un proceso relativamente nuevo y por el periodo en que se hizo la evaluación no incluye ningún resultado. Adicionalmente, que es un proceso, como ya lo dije, relativamente nuevo que se está normalizando en el territorio y pues que claramente incluye a los diferentes actores que deben intervenir frente no solamente a la constitución de los equipos multidisciplinarios, sino también a mirar cuáles IPS lo tienen conformado, lograr identificar a las personas para que puedan acceder a su certificado de discapacidad y en esa perspectiva puedan acceder a otros programas y servicios definidos por el Estado colombiano frente a la participación y el acceso a servicios de las personas con discapacidad. Gracias, Alejandro. A continuación le doy la palabra a Lilia María Guauña. Por favor, presentarse y contarnos de dónde nos acompañan. Gracias. Muy buenos días. Soy representante del Comité Departamental de Discapacidad del Departamento del Huila. Estoy ubicada en Garzón, Huila. En este momento, pues, revisando la presentación, realmente, pues, es un buen estudio que nos arroja realmente muchísimas necesidades de la población con discapacidad. En realidad, quisiera saber si el gobierno tiene en este momento, como a corto plazo realmente, un seguimiento estricto al decreto 2011 del 2017 de la inclusión laboral. Se ve claramente que realmente hace falta un seguimiento, un informe como mínimo de las instituciones gubernamentales que digan en qué porcentaje están cumpliendo con este decreto. En verdad se ve apatía. En este momento no se está realmente cumpliendo con esa inclusión laboral en el porcentaje establecido, de un lado. De otro lado, realmente para la certificación de la discapacidad, solicitar pues el apoyo para la asignación de los recursos necesarios para poder empezar a hacer estas certificaciones. Nosotros somos
En este momento IPS de segundo nivel con el Hospital San Vicente de Paúl, que está realmente con todos los requisitos de ley, con las personas capacitadas, incluidas en el RETUS, y tenemos ya un porcentaje de solicitudes pues representativo en la Secretaría de Salud Municipal, pero nos dicen que realmente la situación en este momento es del recurso que todavía no se ha designado por parte del ministerio. En ese momento, pues esas dos grandes preocupaciones que afectan muchísimo a la población con discapacidad. Lilia María, gracias. Alejandro. Voy a responder solamente la que tiene que ver con salud, la de trabajo no tengo la claridad. Frente al tema de los recursos para el certificado con discapacidad, en este momento está en trámite la primera resolución de asignación, donde se espera asignar un aproximado 7.000 millones de pesos. Si ya la IPS cuenta con la autorización de la Secretaría Departamental y ya tiene el equipo interdisciplinar, pues claramente tan pronto se asignen los recursos, la entidad territorial los logre incorporar y pueda ya gestionar la contratación con la IPS, pues empezará el proceso. Se espera hacer una segunda resolución a mediados de año, pues para garantizar más o menos la ejecución de 9.800 millones que este año ha dispuesto el ministerio. Pero acá también es importante aclarar algo. El certificado de discapacidad, el ministerio concurre con recursos para la implementación del certificado de discapacidad. ¿Esto qué significa? Que la entidad territorial del nivel municipal, del nivel departamental y otros sectores del Sistema Nacional de Discapacidad pueden también concurrir con recursos para garantizar el proceso de certificado de discapacidad para todas las personas que los demanden y en esa perspectiva poder acceder a los servicios y beneficios que están establecidos en los marcos legales y que cada uno de los sectores ha establecido para las personas con discapacidad. Esto es muy importante que todos lo sepamos porque la responsabilidad de asignar recursos para este servicio sociosanitario no es exclusivo del Ministerio de Salud, sino que en este proceso tenemos que concurrir todos. Llámese sector salud de los diferentes niveles y llámese los demás sectores que conforman el Sistema Nacional de Discapacidad. Espero haber respondido la pregunta. Frente al tema laboral, si no tengo la información para poder dar una respuesta. Maritza, si te parece, digamos, desde la evaluación, yo podría responder un poco la pregunta del tema de trabajo, tal vez haciendo énfasis en los resultados que encontramos y en las recomendaciones que hicimos. Efectivamente, digamos, la inclusión laboral para personas con discapacidad, pues le falta muchísimo, por decirlo de alguna manera. Digamos, la proporción de personas que trabajan, de personas con discapacidad que trabajan es muy inferior a la proporción de personas sin discapacidad que trabajan. Esto de alguna manera refleja, digamos, esa falta de inclusión laboral y por otra parte, pues como lo vimos en la presentación, las personas con discapacidad que trabajan no necesariamente han pasado por un proceso de inclusión adecuado y no necesariamente cuentan, digamos, con los apoyos requeridos para desempeñarse laboralmente. Siento que esto es una cadena que digamos, se deriva de muchas cosas. La primera de ellas, digamos, tiene que ver con la formación para el trabajo, digamos, el acceso a la formación para el trabajo de personas con discapacidad, que digamos, aunque se han hecho grandes esfuerzos desde la parte del SENA, de educación técnica, incluso de acceso a la educación, digamos, primaria, secundaria y superior, pues hace falta muchísimo. Entonces, la cadena está conformada por arrancar, digamos, con un proceso de inclusión educativo y de formación para el trabajo que facilite, digamos, la creación de capacidades en las personas con discapacidad de manera que puedan competir con personas sin discapacidad en el mercado y que cuando las personas con discapacidad, digamos, accedan a un empleo o a la posibilidad de trabajar, que efectivamente las empresas privadas y públicas den, digamos, los apoyos requeridos para hacerlo.
Entonces, digamos, existe la normatividad, existe, digamos, un avance grande en cuanto a la identificación de las necesidades, pero desde el punto de vista de la evaluación encontrábamos que todavía hay mucho campo por recorrer en la implementación de esas normas y en la implementación de lo que se requiere, digamos, para lograr efectivamente una inclusión laboral. Muchas gracias, Marta Isabel. Para las personas a las que ya les dieron respuesta, les agradezco bajar la mano de manera que sepamos quiénes están pendientes. Le doy la palabra al señor Henry Cortés. Henry, no escuchamos. Bueno, mientras Henry resuelve, porque no lo escuchamos, le doy la palabra a Salud Pública de Cabullaro Meta. Buenos días, mucho gusto, Isabela Peña, coordinadora de Salud Pública del municipio de Cabullaro Meta. Mi compañera Marta Díaz realizó ahorita una intervención con el tema de los certificados, pero adicionalmente quiero hacer una solicitud a ustedes. Tengo una persona que hace parte del municipio y que tiene discapacidad como tal cognitiva, pero está en un proceso de formación a nivel deportivo. A esta persona es un joven, tiene 17 años y queremos apoyarlo para que sea en el tema deportivo, del atletismo específicamente, una persona que pueda incluirse y que pueda ser partícipe de los programas deportivos en el área de discapacidad, paralímpicos, bueno, todo el ejercicio a nivel deportivo. Mi pregunta va a qué otros servicios, programas, proyectos podemos nosotros como ente territorial formular para gobierno nacional, departamental, bueno, para poder hacer actividades, gestiones y poder hacer fortalecimiento con la población con discapacidad que tenemos caracterizada en el municipio, que aproximadamente en el registro de RLPCD tenemos 204, pero bueno, retirados hay una totalidad de 198 personas. Entonces, si quisiera saber de pronto desde su conocimiento, desde el nivel nacional, qué programas de proyectos, qué podemos pasar como ente territorial a ustedes para que se pueda hacer desde el municipio de Cabullaro. Gracias, Elixon. No sé si nos puedas ayudar con esta pregunta. Hola, buenas tardes. Mientras Elixon se conecta, quiero presentarme y también apoyar un poquito la respuesta. Mi nombre es Tatiana Riveros, hago parte de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social y participé como en el Comité Técnico de la Evaluación de la Política. Bueno, frente a la pregunta, pues la primera claridad que queremos darles es que el Ministerio pues dispone todo el proceso de certificación de discapacidad y apoya el proceso de certificación de discapacidad, pero no tenemos incurrencia ni podemos atender, digamos, a cómo se utiliza el certificado en los demás sectores. Es por eso que hay algunas dificultades frente al hecho de que soliciten la certificación de discapacidad para solicitar algunos planes, programas, beneficios y proyectos de los otros sectores. Pero, pues, claramente el certificado no se puede convertir en una barrera de acceso a los planes, beneficios y proyectos. En el ámbito de articulación intersectorial, pues, cada sector tiene una oferta frente al proceso de atención a la población con discapacidad y esa oferta pues va a ir digamos en niveles, una oferta nacional, una oferta territorial y una oferta municipal. Ya toca, digamos, hacer la consulta frente a cada uno de los sectores y en el marco de sus competencias cómo desarrollarían ese tipo de apoyos, en este caso con deporte, pero desde cada sector se ve la manera en la que se aporta a los planes, programas y proyectos de manera distinta.
pero también pues sí aprovechando el espacio y que estamos en una socialización desde el sector salud, sí es importante que como sector, desde secretarías y territoriales y municipales, pues sí tengamos claro que nosotros como sector aportamos y entregamos toda la infraestructura para el desarrollo de la certificación, pero esto no puede ser como una excusa para la entrega de esos planes, programas y proyectos. Qué pena, es que lo que yo quiero es fortalecer, así sea desde el sector salud, qué programas podemos nosotros gestionar a nivel nacional para poder llevar a cabo un beneficio para la población con discapacidad aquí en el municipio. A eso hoy, si es solamente con salud en este caso que tenemos la reunión, ¿cómo que podríamos manejar? O si es con otro sector, pues ya nos tocaría revisar cómo fue el tema del deporte, que tenemos nuestros directores y instructores de deporte haciendo esa tarea para este joven que les informé, que les referencié. Sí, bueno, desde salud, digamos que los planes, programas y proyectos que tenemos enfocados es lo que está cubierto por el plan de beneficios, desde las intervenciones colectivas o desde las participaciones de atención en salud individuales. Esto como sector salud, pues es la garantía en la atención, el aseguramiento. Ya, como te comentaba, con los otros sectores sí debemos hacer una consulta sector a sector para saber cuál es la oferta que se tiene desde la nación y desde el territorio, porque dadas las dinámicas son distintas para ambos. Entonces tendrías que ampliar la consulta y también a la presidencia. En la presidencia, como ellos son los entes encargados de la política, tienen muy centralizada la información frente a sus planes, programas y proyectos y te pueden dar una mayor información respecto a cuáles son y a cuáles podrías aplicar como territorio. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Violeta. Henry Cortés nos deja una pregunta en el chat. Buenos días, deseo preguntar cuál es la ley que obliga a que las entidades públicas deban cumplir con la norma NTC 6047 de 2013. De nuestros panelistas, no sé, Tatiana, ¿quién nos responde? Pues digamos, esa es la ley de accesibilidad. Me imagino que se refiere, esa es la norma de accesibilidad para personas con discapacidad, digamos, que sugiere un autodiagnóstico físico del espacio para poder adecuarla. La verdad no tengo la respuesta de cuál es la ley que, digamos, obliga a las entidades públicas a cumplirla. No sé si de golpe alguien más la conozca, la verdad no sé. Conozco la normatividad, digamos, la norma que digamos, está basada en el concepto de accesibilidad universal. Eso sería lo que podría aportar, pero pues se podría, digamos, indagar exactamente cuál es la ley que obliga a las entidades públicas a cumplir esa norma. Gracias, Marta Isabel. Elixon, no sé si quieres complementar a la doctora Marta o lo dejamos para revisar. Hola, Marisa, Elixon. yo creo que lo mejor es dejarlo para revisarlo. Okay. Sin embargo, pues yo lo que sí puedo decir es que este tipo de implementación de normas técnicas están muy alineadas como con los compromisos que hay a nivel internacional. Por ende, pues de alguna manera terminan siendo de obligatorio cumplimiento y de implementación, pues para poder lograr como toda la serie de ajustes razonables a lo largo y ancho del país. Es como lo que tendría que decir. Gracias, Elixon. Tatiana. Sí, y desde el sector salud, pues nosotros tenemos como el proceso de habilitación de todas las IPS en el marco de la atención en salud, donde se vela porque cada uno de los mandatos de la norma técnica pues estén estructurados para garantizar, digamos, la atención en salud accesible a los espacios físicos. Sin embargo, pues sí tenemos mucho que trabajar al respecto, pero venimos implementando muchas estrategias para que no solo se cumplan los espacios de accesibilidad frente a las IPS, sino también en los otros espacios que conllevan, digamos, el sector salud, las entidades territoriales y el Ministerio de Salud para poder hacer como un anclaje más universal a todo el sector.
pero desde las IPS y la prestación de salud, que es, y les repito, como estamos en un espacio de salud, velamos porque todo el proceso de accesibilidad se dé para que las personas con discapacidad no tengan barreras de accesibilidad física en la prestación de servicios. Tatiana, mil gracias. Le doy la palabra a Omaira Sandoval Rojas. Por favor, cuéntenos de dónde nos acompaña. Omaira, no la escuchamos. Bueno, entre tanto, Omaira resuelve, le doy la palabra. Acá tengo unas siglas, por favor, para que se presente SSG Prom Guaviare. Buenos días, mi nombre es Claudia Liliana Galindo, Secretaría de Salud del Guaviare. Reciban un saludo especial de parte de la doctora Heidi Tatiana Parra Penagos, Secretaría de Salud. Mi pregunta viene asociada con el tema de la certificación. Guaviare desafortunadamente no pudo realizar la contratación el año pasado de 20 millones que nos asignaron. Debieron devolverse al Tesoro Nacional. Todavía no se han asignado los otros recursos, pero estamos observando que tenemos problemas con la unidad de víctimas para el tema de la indemnización, ya que no aceptan la certificación que teníamos a raíz de la circular 009, la circular única de la Supersalud. Entonces, pues quisiéramos obtener un apoyo. Esta tarde tenemos reunión con unidad de víctimas para tratar de superar esa barrera de acceso, porque hay dos posibilidades: que la persona que requiere la indemnización no esté en el anterior registro de localización y caracterización, no se haya caracterizado, o que tenga el certificado de la 009, pero la unidad de víctimas no nos acepta el certificado y pues obviamente si es la nueva nos indica que tiene que ser obligatoriamente con la resolución 113, pero pues en este momento no tenemos IPS contratada. No sé qué posibilidad, que pueden darme luces en el propósito de levantar esta barrera de acceso para la comunidad. Gracias. De acuerdo. Maritza, si quieres, yo respondo, me presento. Mi nombre es Leslie Carolina Ruiz Parra, soy la coordinadora del Grupo de Gestión en Discapacidad del Ministerio de Salud. En relación a esa pregunta puntual, justamente esta semana tuvimos reunión con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, donde el objetivo central es justamente flexibilizar esos requisitos de acceso a esta atención. Te cuento como parte de tranquilidad que se está trabajando en un nuevo lineamiento por parte de esta entidad para flexibilizar este tipo de requisitos. Entonces no va a estar solamente que tengan el certificado de discapacidad o que tengan el soporte establecido en la circular 09, sino que se están buscando otros mecanismos transitorios mientras se avanza en el proceso de certificación. El objetivo es, ustedes recibieron también esta semana el cronograma de asistencias técnicas con las secretarías departamentales, distritales y municipales e IPS habilitadas, que van a iniciar el proceso de certificación con los recursos de la resolución que está por expedirse en estos días. Y el objetivo es darles dentro de ese cronograma un espacio para que la unidad socialice estos lineamientos y así todo el territorio nacional tenga ese conocimiento de cuáles van a ser los mecanismos de flexibilización. Estos ejercicios también se están haciendo con otras entidades como el Departamento de Prosperidad Social, el ICETEX, y tenemos también organizado o planeado una reunión con Mintrabajo en relación a una pregunta anterior también, y todas estas van en ese mismo sentido. Digamos, no queremos, como lo expresaba tanto nuestro jefe Alejandro como Tatiana, que el certificado se convierta en una barrera, al contrario, y por eso pues estamos aunando esfuerzos no solo con las entidades territoriales, sino también con otras entidades del orden nacional. Gracias. Leslie, mil gracias. Le doy de nuevo la palabra a Omaira Sandoval. Probemos de nuevo si tiene sonido. Omaira.
Maritza, me estaba hablando Mayra, ella es de Santander, que no tiene habilitado el sonido y que tiene unas dificultades con el chat. Entonces, me mandó la pregunta, me está mandando la pregunta acá por el chat, si quieres la leo. Claro que sí. Dale. Si nosotros en Santander iniciamos el proceso en diciembre con recursos del MinSalud, de igual manera destinamos recursos propios, estamos mirando una estrategia, una IPS autorizada, está realizando propuestas a los municipios para que ellos también contraten. Pero mientras se dan esas cosas, nos solicitan, y está escribiendo todavía, que los ingenieros que ellos pueden pagar porque no se permite que las personas con discapacidad puedan cancelar el certificado de discapacidad. Gracias. No sé, Tatiana o Leslie, si nos puedan colaborar con esta respuesta. Leslie, gracias. Bueno, justamente ayer comentábamos con Omaira que estamos en esa búsqueda de estrategias para que la cobertura en cuanto al tema de certificación sea mucho más ágil. Dentro de esa específica que ella comentaba ayer, una IPS de Bucaramanga, tengo entendido, quiere ofertar, porque sabemos que muchos municipios tienen recursos para atención a población con discapacidad, quiere ofertar esos servicios, puede ser bajo la modalidad de telemedicina o a través de jornadas en las cuales el equipo multidisciplinario se desplace a la S municipal de cada municipio y allí pues puede hacer todo el tema de certificación de esas poblaciones. Esa es una de las estrategias que se ha venido revisando. No sé cuál era la otra pregunta, Omaira. Que si la pueden cancelar las personas con discapacidad que tengan como recurso para poderlo desarrollar. En esta primera etapa se pensó o se tiene planeado que este servicio sociosanitario sea de manera gratuita, que no tenga que la persona con discapacidad responder económicamente por este servicio. Sin embargo, se estudia la posibilidad de que más adelante, de pronto a través, por ejemplo, lo revisábamos también ayer con Omaira, de los empresarios que tienen contratadas personas con discapacidad puedan asumir ese pago de este servicio. Esa sería una de las estrategias, pero por ahora estamos en el tema o desde el punto de vista que este servicio debe ser de manera gratuita. Gracias. Gracias, Leslie. Gracias. Ahora le doy la palabra a Kreinser. Me parece registrado Kreinser, por favor, abrir micrófono, presentarse y contarnos de dónde nos acompaña. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mónica Sánchez. Yo soy referente del programa de discapacidad del departamento de Cundinamarca. Inicialmente, felicitarlos por esta reunión que nos han invitado. Pues ha sido bastante productivo tener el conocimiento. Pero también quería comentar es que me parece muy importante también y sería muy certero tener como unas experiencias exitosas que se pudieran compartir, ya que en los territorios hay muchas experiencias que se han venido trabajando, que se han venido desarrollando desde las diferentes entidades con personas con discapacidad y sus cuidadores que apuntan a todo el tema de la política pública. Entonces, sí me parece como interesante que ustedes tuvieran esa posibilidad de abrir un conversatorio donde se dieran también a conocer, a mostrar todas esas experiencias que se han tenido desde todos los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida la sugerencia, la tendremos muy en cuenta, Mónica, gracias. Vamos a dar la última pregunta para Pablo de Jesús Cardona. Por favor, Pablo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Doctor. Bueno, muy buenos días. No, agradecerles a el equipo de trabajo del partido el día de hoy, pero sí información aparte después del resultado que se hizo
del estudio de la política nacional, sí me queda como faltando un poco como ampliar un poco más temas de lo que es la ley 1996 de 2019, que muchos de los enlaces nacionales no tendrán algún conocimiento de la interdicción que ya fue eliminada por medio de esta ley. Y el decreto 2177 de 2017 referente a lo que es la inclusión laboral. Me gustaría mucho que, aparte de esta socialización del resultado de este estudio de la política pública nacional, también se programara una capacitación y una socialización de estas normas que de verdad para los enlaces de discapacidad del país son demasiado importantes, ya que son pues normas nuevas, al igual que la resolución 113 de 2020, que son las normas que están a la cabeza y a la vanguardia del tema de discapacidad en el país. Es importante contar con el apoyo de todos los profesionales que de alguna manera permanentemente están estudiando y analizando estas normas, pero sí les dejo ahí la sugerencia para que se plantee todo un espacio donde se pueda socializar lo que decía la compañera de las diferentes normas que estamos desarrollando. Muchas gracias. Un saludo desde Pensilvania, Kansas. Muchas gracias. Tomamos nota, tendremos en cuenta para profundizar en temas de territorios, interdicción e inclusión laboral para personas con discapacidad. Claro que sí, muchas gracias por la recomendación. Tengo una última pregunta. Violeta, me imagino nos compartirás la pregunta de Omaira. Violeta, por favor. Violeta, ¿tienes el micrófono apagado? La pregunta de Omaira Sandoval fue la que yo hice, Maritza. Ok. Y Omaira mantiene la mano levantada. No sé si tiene alguna otra pregunta o ya cerramos acá la participación. Listo. Bueno, ya para cerrar, ya son las 11:45. Para cerrar, le pediría por favor a nuestros conferencistas que abrieran sus cámaras para hacer una última ronda de preguntas y para que nos pudieran, digamos, dar una conclusión general de sus percepciones frente a los resultados de la evaluación. Una pregunta para Elixon del DNP es, por favor, cuéntanos cómo se desarrollará o implementará el proceso de ajuste al COMPES 166 de 2013. ¿Cuál sería la ruta? Bueno, Marisa, muchas gracias nuevamente. Frente a esta pregunta, pues el ente rector es la Consejería Presidencial para las Personas con Discapacidad. Ellos en este momento están adelantando un plan de trabajo en el cual pues, pretenden brindar como los lineamientos sobre la metodología que se irá a aplicar pues para poder lograr generar las condiciones necesarias que permitan adelantar el ejercicio de ajuste del documento COMPES. Cabe mencionar que pues, necesariamente este es un proceso que se debe adelantar muy rápidamente en el sentido que pues, es un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo y pues que debemos de procurar ver cómo se va a atender de la mejor manera, tratando de considerar como todas las aristas que la política tiene y tratando de maximizar los resultados que aquí hemos logrado. Esto pues necesariamente pues tiene que ser en coordinación obviamente con nosotros, con nuestra Dirección de Desarrollo Social, de tal manera que pues sí podamos lograr un muy buen ejercicio en función de lograr un mejor instrumento de política pública, pensando en que pues si bien es cierto, los resultados que hemos podido ver y apreciar el día de hoy pues permiten ver que se ha ido avanzando en temas, se ha ido de alguna manera moviendo un poco ese cierre de la brecha que uno quisiera al final del día tener equiparadas como las condiciones, la accesibilidad y el pleno goce de derechos, pero pues también es evidente que pues esa brecha sigue siendo muy grande.
Entonces, es muy importante esto, en el sentido que pues seguramente pues este nuevo ejercicio de política pues deberá contemplar pues no solo el enfoque derecho, sino que pues deberá reafirmar mucho este tema del enfoque diferencial y pues es algo que pues se está trabajando en este momento. Estamos como a la expectativa un poco como que ya la consejería pueda cerrar un poco su proceso interno de revisión metodológica y pues empezar a abrir como las discusiones como con las demás entidades. Espero haber podido atender la inquietud. Sí, gracias, muchas gracias, Elickson. Una pregunta para Marta Isabel. ¿Los datos obtenidos en la evaluación, en las encuestas, estarán disponibles para el público? ¿Dónde se publicarán esos resultados? Muchas gracias, Maritza. Bueno, creo que es una pregunta más para Elickson que para mí, pero digamos desde el punto de vista de la unión temporal, pues digamos los resultados se entregan a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas y ellos a su vez, digamos, suben los productos entregados a la página web, pero yo le cedería un poco la palabra a Elickson que explique cuáles son los mecanismos de consulta de esa página. Muchas gracias, Marta. Pues sí, efectivamente, una vez concluido pues, la fase final de depuración digamos que de edición de los documentos definitivos, estos resultados, el documento de resultados será publicado en la página de Sinergia, que pues está vinculada a la página del Departamento Nacional de Planeación. Allí pues está el repositorio de todas las evaluaciones, es decir que no solo podrán contar como con el acceso a estos resultados en particular, sino pues adicionalmente podrán obtener, de acuerdo como a sus intereses particulares, pues acceso a otro tipo de evaluaciones que se han podido adelantar en diferentes sectores. Adicionalmente, pues esto es importante que lo sepan, y es que también se van a publicar en el catálogo de datos abiertos del DNP las bases de datos, obviamente anonimizadas, de los resultados de las encuestas que fueron practicadas, de tal manera que pues puedan ser aprovechados estos datos en funciones investigativas y que seguramente les puedan aportar en insumos relevantes pues para los procesos de formulación o reformulación de sus acciones de política territoriales. Muchas gracias, Elickson. Muchas gracias, Marta Isabel. Y una última pregunta para Alejandro, ya para cerrar. Alejandro, ¿qué retos tiene el Ministerio de Salud y Protección Social tras los resultados obtenidos en la evaluación y de qué manera el Ministerio puede mejorar esos procesos de política pública para la promoción social en salud, específicamente para la población con discapacidad? Yo creo que hay dos retos fundamentales. Uno está centrado en lograr el aseguramiento del 100% de las personas con discapacidad, que si bien el indicador es bueno en términos de pues, estar alrededor del 95% según el resultado de la evaluación, sí tenemos que avanzar al 100% porque pues, el no estar asegurado se constituye una barrera de acceso para los servicios de salud y los procesos de rehabilitación funcional que se requiere o que requiere la persona en función de su discapacidad. Y el otro reto clave y fundamental es que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de rehabilitación y la mayoría de personas con discapacidad se concentra pues en todo el territorio nacional y ya sabemos que en todo el territorio nacional pues la red de prestación de servicios está constituida fundamentalmente por la baja complejidad. Entonces, en esa perspectiva, el reto es lograr llevar servicios de rehabilitación a la baja complejidad, lo cual permitiría que los servicios de rehabilitación puedan estar en la totalidad del territorio nacional, no solamente concentrados en las capitales, como pues ya la mayoría lo sabemos, y en esa perspectiva, pues garantizar que las personas con discapacidad no solamente puedan acceder a servicios de rehabilitación desde el plan de intervenciones colectivas en el marco de la rehabilitación basada en comunidad, sino a los servicios de rehabilitación en el primer nivel o en la baja complejidad y su referencia y contrarreferencia para que puedan, en función de su necesidad, escalar a los servicios de mediana y alta complejidad y a su vez puedan volver a su territorio y permitir el acceso a servicios para su rehabilitación funcional, que en particular es la competencia del sector salud frente a la política y frente a las personas con discapacidad.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas, a Marta Isabel, a Elixson, a Carolina, a Leslie, a Tatiana, a todos. Muy valiosos sus aportes. Yo creo que el balance de esta sesión indudablemente es que es un gran paso. La evaluación da insumos interesantes y muy importantes y evidencia necesidades que tiene el país, no solamente en materia de discapacidad, sino sentiría que en otros temas. Y es todo el trabajo de articulación, de fortalecimiento de acciones. En este caso, pues nos correspondió hoy al Ministerio de Salud abordar los temas y pues Alejandro nos cuenta esos retos en particular, pero seguramente para los otros sectores es clave también poder articular acciones que garanticen intervenciones conjuntas y efectivas para mejorar la condición de calidad de vida de las personas con discapacidad, tanto en la inclusión social, educativa, laboral, y son muchos los retos que tenemos como país. Este es un abrebocas, este es el propósito de seminarios Diálogos en Salud, poder compartir estos resultados e incentivar que el tema se ponga sobre la mesa, que sea visible, que las necesidades de las personas con las discapacidades sean atendidas. Mil gracias a todos. Próximamente les estaremos enviando invitaciones para un nuevo Diálogos en Salud. Alejandro, María Isabel, Elixson, todos, mil gracias. Y gracias a nuestros invitados por participar. También muchos saludos a los invitados, que estén muy bien. Gracias, Alejandro. Marta Isabel, gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Elixson. Gracias a todos. Entonces, a los correos que nos enviaron les estaremos haciendo llegar la presentación. Les estaremos enviando esta grabación para que la puedan consultar más adelante y les estaremos haciendo llegar nuevas invitaciones. Un feliz día para todos. Muchas gracias, buen día. Feliz día. Feliz día para todos. Muchas gracias por la información suministrada. Muchas gracias por la información, yo le pague. Con gusto. Al equipo de estudios sectoriales les agradezco quedarse en sala para hacer el balance. Gracias.